Bueno, pues me he venido esta tarde a ver Comanchería y creo que no he podido empezar mejor el año porque la verdad es que si tuviese que definir con una palabra la película del señor Mackenzie sería de una jodida maravilla. Hacía tiempo que en el cine no me apasionaba tanto o no me arrebataba tanto, quizá desde Tarde para la ira. No me arrebataba tanto una película y no me tenía tan prendido como esta Comanchería que os digo, que habría que empezar por comentar que quizás no es un título, o se ha dicho que no es un título excesivamente afortunado. Quizás el título original, Hell or High Water, que sería traducido algo así como contra lo que haga falta o a costa de lo que haga falta, de que define muy bien, eso sí, la historia o el porqué o los razonamientos de las acciones que llevan a cabo los protagonistas. Como digo, el título original es bueno, pero Comanchería no me parece del todo malo, puesto que los comancheros eran aquellos tipos que se ganaban la vida en la época del oeste clásico, comerciando precisamente con los comanches, a los que nadie les quería vender pues prácticamente nada, incluidas armas, etcétera, etcétera, y estos comancheros pues se dedicaban o vivían del tráfico que hacían con estos comanches. Quizá en la película es justamente al contrario, porque los comanches o los casinos de los comanches son ahora los centros de negocio con el hombre blanco, en cierta manera, y son fundamentales en el intríngulis y en lo que es la trama de la película. No voy a explicar más para qué se usan esos casinos. Pero como digo, Comanchería no me parece un título tan denostado como se ha dicho, porque tiene su porqué, aunque evidentemente soy más partidario de conservar los títulos en versión original. Comanchería es una especie de cinta del oeste crepuscular. Esto es bastante obvio, pero es que es así, es una especie de canto poético a un modo de vida que ya no existe y a unos paisajes que están prácticamente ya abandonados, desérticos, no poblados, ya ni siquiera por los indios o por el hombre blanco, o poblados de otra manera, pero que en suma es un paisaje en decadencia. Es una película muy metafórica. A mí me llama la atención, por ejemplo, una escena concreta en donde hay un gran incendio que está arrasando la planicie y que está haciendo que huyan los cowboys con el ganado prácticamente a ninguna parte. Es como esa época o este momento en el que venimos, que ya prácticamente estos hombres ya no tienen cabida, no tienen sitio en la sociedad en la que estamos. Bueno, como esas están también presentes otras muchas metáforas en esta Comanchería, y porque es una película profundamente poética desde ese punto de vista. Es una cinta en donde los protagonistas me han sorprendido extraordinariamente, sobre todo Chris Pine, que hacía mucho tiempo, bueno, en las películas de Star Trek está bien, pero no deja de ser un guapito que sorprende mucho en ver en este registro, y que está sumamente convincente junto con Ben Foster, muy desmejorado con el paso del tiempo, que es como ese caos. Es un actor que siempre, sus personajes casi siempre siembran el caos, y aquí también lo hace, está francamente bien. Y Jeff Bridges, que es una auténtica gozada verle. Además he tenido la oportunidad de verle en versión original y la verdad es que su voz es increíble. Está haciendo un papel que perfectamente podría haber encarnado Clint Eastwood, de tener unos añitos menos. De hecho, la película es muy Eastwood, en su espíritu, en su mensaje, en su añoranza. Y a mí me recuerda, por ejemplo, a una película de Clint Eastwood como era Un Mundo Perfecto. Me trae esas sensaciones y me trae, porque además el personaje del Marshall es un personaje muy parecido o tiene ciertos elementos en común con aquel personaje que hacía Clint Eastwood. La música es extraordinaria, está la banda sonora compuesta por Nick Cave, que ya ha musicado otras películas del oeste,
recuerdo aquella de Brad Pitt, el asesinato de Jesse James por el cobarde, no me acuerdo el apellido, el nombre y el apellido del resto del título de la película, pero en aquella película la música era extraordinaria, aquí también lo es. Es muy recomendable ver las canciones, entenderlas si sabes inglés, o si no, verlas subtituladas, porque cuentan mucha historia que está muy relacionada con la película. Y bueno, es una reflexión en cierta manera de que el oeste entendiendo por el oeste, pues no sé, Texas y todos esos territorios cercanos, han sido en el fondo tierras siempre robadas a los indios, robadas ahora por los bancos a los blancos, y bueno, el robo es el leitmotiv de toda esta historia, porque el robo también se hace aquí a los bancos para poder conservar esa tierra, y es un poco todo cíclico y muy interesante desde ese punto de vista. La película me recuerda también en momentos a Thelma y Louise. Es una buddy movie, concretamente con dos parejas. Una es la pareja de ladrones y otra es la pareja de policías. Hay unos momentos de escape, de sentido del humor, sobre todo clásicos en las buddy movies, que también se dan aquí, sobre todo los que los canaliza es el personaje de Jeff Bridges en su relación con su compañero mestizo, que es medio indio, medio mexicano, y que eso genera pues todo tipo de chistes más o menos imaginables. Y como digo, a mí la película me ha resultado francamente extraordinaria. Está muy bien dirigida, está muy bien escrita. Es muy metafórica de muchas cosas. Al principio las metáforas pueden resultar demasiado obvias, pero bueno, es tan bien que estén ahí de la manera en la que están, y la película te va ganando poco a poco, y en última instancia la verdad es que reconoces que en el fondo es un homenaje, como digo, a ese oeste perdido, a esa época en donde los propios, hay una escena concretamente que Jeff Bridges entra y habla con unos viejetes que están en un bar, y les dice qué tiempos aquellos en donde uno robaba un banco, se gastaba el dinero y no pasaba nada después. Bueno, pues creo que es un poco, en cierta manera, un canto a ese oeste perdido. Y bueno, más o menos esto es lo que os quería contar de Comanchería, que es una película que realmente recomiendo. Si el año empieza así de estupendo desde el punto de vista cinéfilo, pues bienvenido sea. Como digo, Comanchería, película absolutamente recomendable. Y esto es todo lo que os quería decir. Que tengáis buen cine.